originalmente llamado Libro de Exemplos del Conde Lucanor et de Patronio, fue escrito entre el año 1330 y 1335. Cabe destacar que este libro no fue valorado en su época, por lo que actualmente para nosotros es un libro muy interesante y es por ello que lo hemos elegido. Es uno de los libros que cuenta tanto de historias de amor, historias de aventura, historias que te aplica con su familia, distintas historias y diferentes moralejas que podemos usarla para nuestra propia vida. Siempre empieza en la introducción con el conde Lucanor pidiéndole un consejo a su fiel amigo Patronio, por lo que él responde siempre que otra persona le podría aconsejar mejor, pero que siempre estará para él y que con mucho gusto le dará un consejo. En el desarrollo, el conde le explica su problema y Patronio cuenta una historia muy similar a lo que está viviendo el conde, para que pueda tomar ejemplo y de esta manera resolver su conflicto. En el final se observa cómo el conde, después de escuchar la historia, saca una moraleja y lo aplica para su vida cotidiana y su conflicto actual. Entonces, esa es la importancia de este libro. Muestra en todas las estructuras, en todos sus 51 cuentos, una moraleja distinta. Siempre empieza con el conde pidiendo ayuda a Patronio en el desarrollo, con la historia de Patronio y al final con una moraleja. Y es lo que hace tan especial este libro, ya que podemos encontrar moralejas de todo tipo, tanto para la vida cotidiana como para otros usos. Les hablaré un poco acerca de los personajes que encarnan estas historias del Conde Lucanor. Nos hemos centrado en 6 personajes que a nuestro parecer son los más importantes y los más resaltantes, ya que nos dejan una muy bonita enseñanza y una gran moraleja. El primero es el Conde Lucanor, que es el protagonista principal de todo esto. Él es un hombre muy respetuoso y muy culto, con un dominio del lenguaje muy amplio. Muchos de los acontecimientos lo hacen ver como una persona un poco dudosa e insegura de sí mismo en ocasiones. En sus vivencias diarias, más que todo se le presentan problemas relacionados a sus vasallos o a sus tierras. Sin embargo, cuando estos ocurren, casi siempre opta por emplear los consejos que constantemente le anda pidiendo a las personas mayores. ¿Y por qué personas mayores? Pues según él, dice que al tener más años, obviamente tiene más experiencias y le pueden dar un muy buen consejo para evitar cometer tantos errores en su vida y para salir airoso de los problemas que se le puedan presentar día a día. Luego tenemos a Patronio, el cual es un hombre de avanzada edad, muy culto y muy sabio, con un empleo de lenguaje muy elocuente. Él posee muchas habilidades y también es muy bueno escuchando. Es por esos motivos que es el principal consejero del conde. Patronio más que todo acostumbra a aconsejar convivencias del pasado, ya que según él, de esta manera puede mostrarle con claridad a la persona que le consulta el problema y compararlo con algo que ya haya ocurrido antes. Entonces, de cierta manera, puede abrirles la mente y guiarlos por la mejor decisión. Luego tenemos a la mujer brava. ¿Quién era la mujer brava? ¿Y por qué se le llamaba así? Pues con exactitud no se conoce su nombre. Sin embargo, se dice que era alguien muy ruda. Ella fue obligada a casarse con un mancebo. Un mancebo es alguien que ya no es niño, pero tampoco es considerado adulto. Es más o menos como un adolescente. Bueno, en este caso, él era muy autoritario con ella y la manipuló de tal manera que ella pudiera sentir miedo y que hiciera su voluntad, a lo cual accedió por el resto de su vida. Después nos encontramos con el genovés. Como su mismo nombre lo dice, él vive en Génova. Era un hombre rico con miles de joyas y muchos territorios, muchas tierras. Sin embargo, su alma ya no quería pertenecer a él. ¿Por qué motivo? Era simple en sí. El alma afirmaba que él, a pesar de poseer miles de riquezas, por dentro su corazón estaba podrido, al igual que los de sus hijos, ya que ellos únicamente se enfocaban en la riqueza que el padre podría dejar, la herencia, y no les importaba si es que él podría morir o no. Después tenemos a Doña Trujana. ¿Quién era Doña Trujana? Ella
era una persona muy pobre, una mujer muy pobre, que todos los días iba al mercado a vender miel. Se le considera alguien muy soñadora, pero al mismo tiempo trabajadora y luchadora por sus anhelos. El principal era ser rica. Ella soñaba con algún día tener en cantidad de riquezas y así. Sin embargo, no ponía los pies en la tierra y no hacía algo exactamente como para lograrlo, sino simplemente vivía de anhelos y su esperanza se basaba en ese tipo de cosas, no en algo conciso o en una realidad. Les hablaré sobre algunos de los cuentos que aparecen en este libro. El primer cuento trata sobre el conde Lucanor, quien habla con Patronio, a quien le comenta que un amigo quiere dejarle todas sus posesiones. A lo que Patronio le responde con una historia. Esta historia se trataba de un rey y su ministro. Este rey confiaba demasiado en su ministro. Sin embargo, los demás privados que estaban en el castillo tenían muchos celos de este. A lo que inventaron un rumor que el ministro estaba planeando un ataque contra el rey, el cual lo llevaría a la muerte. Y así, cuando su hijo tomara el trono, él tomara por fin el poder absoluto. El rey, muy desconfiado, creó una trampa, diciendo que se iba a ir para siempre para vivir como un hombre honrado y pobre. Además, que le confiaba a su mujer y a su hijo. El ministro al escuchar esto se puso demasiado contento y sorprendido. Sin embargo, fue a consultar con un filósofo que había en el castillo. Este le dijo que era un plan para hacerlo quedar mal con el rey. Y la única solución que había era ir con el rey y decirle que iba a seguirlo hasta donde él llegara. El ministro le hizo caso al filósofo y fue corriendo al castillo, diciéndole al rey que lo acompañaría hacia donde él fuera. Al escuchar esas palabras se puso demasiado contento y le contó la verdad. Al terminar la historia, el conde Lucanor le hizo caso a Patronio y al final le fue muy bien. Comienza cuando el conde Lucanor le dice a Patronio que si hace algo puede ser criticado por mucha gente. Sin embargo, si no lo hace, también recibirá muchas críticas de ellos. A lo que Patronio le comienza a contar la siguiente historia. La historia trata de un padre y su hijo, el cual se creía demasiado listo, que iban un buen día a comprar, llevando consigo a una bestia para que ayudasen con la mercadería que trajesen. De camino se encontraron con unos hombres que los criticaron, ya que la bestia no traía nada de carga y que ellos dos estaban caminando. El padre le consultó al hijo y éste le dijo que tenía razón, a lo que el hijo se subió a la bestia. Al poco rato se encontraron con otros hombres, los cuales criticaban de que el padre era demasiado viejo para estar caminando y el hijo muy fresco estaba encima de la bestia. A lo que el hijo consultó con el padre y decidieron que tenían razón. Entonces el hijo bajó de la bestia y el padre comenzó a montarla. Al rato se encontraron con más hombres que criticaban de que el padre ya debería estar acostumbrado a caminar y el hijo no, por eso debería ir encima de la bestia. A lo que el padre decidió que ambos subieran. Sin embargo, pocos metros después se encontraron con otro grupo de personas, los cuales decían que ninguno de los dos debería estar subido encima de la bestia ya que ésta se cansaría. Finalmente, Patronio le comentó al conde Lucanor que antes de tomar una decisión mirara los pros y los contras, a lo que éste le hizo caso y le fue muy bien. El cuento número 3 comienza cuando el conde Lucanor le pregunta a Patronio qué tenía que hacer para hacer penitencia de sus pecados, a lo que Patronio le responde que si dejaba su cargo tendría dos problemas, el cual sería la crítica de muchos del pueblo y que tampoco soportaría la vida del monasterio, a lo que añadió que le gustaría que supiera lo que le dijo Dios a un ermitaño y el rey de Inglaterra. Había un ermitaño que era muy bueno, a lo que Dios le prometió el paraíso. Este le agradeció mucho y le preguntó quién sería su compañero en el paraíso. Luego de insistirle mucho, Dios le dijo que sería el rey de Inglaterra. Sin embargo, Dios, al ver esa molestia, le dijo que todo lo que había hecho él en su vida se comparaba con una sola obra que hizo el rey de Inglaterra. El ermitaño, muy extrañado de esto, le preguntó cuál era esa acción, a lo que Dios respondió que el rey de Inglaterra se había sacrificado por mucha gente al conquistar tierras que estaban repletas de moros. Cuando el ermitaño oyó esto, se alegró mucho y comprendió a Dios. Entonces Patronio le dijo al conde
que si quería satisfacer a Dios, antes que nada tenía que solucionar todo lo que había hecho en vida. El cuento número 4 inicia cuando el conde Lucanor le comenta a Patronio que está pasándola muy bien en esos momentos. Sin embargo, que le estaban proponiendo meterse en un negocio dudoso. Para esto, Patronio decide contarle una historia de un genovés que habla con su alma antes de morir. La historia comienza con un genovés que tenía demasiadas riquezas y antes de morir de viejo reunió a toda su familia para conversar con ellos. Al momento de estar todos reunidos, comenzó a hablar con su alma, diciéndole que tenía todo lo que pudiera desear: joyas, fama, fortuna, amigos, familia. Sin embargo, se estaba yendo a algo desconocido. Entonces Patronio le comentó que algo similar le estaba pasando, ya que él tenía todo lo que pudiera desear: fama, dinero, fortuna, familias, amigos, y que no era necesario meterse en un negocio dudoso para complicarse la vida. El cuento número 5 comienza cuando el conde Lucanor hablaba con Patronio y le comenta que hay un amigo suyo que hasta que le echaba piropos de tanto poder que tenía, y al poco tiempo le había propuesto una cosa que para él le convenía. Patronio se dio cuenta de que esto estaba siendo un engaño y decidió contarle al rey la siguiente historia. Un cuervo se encuentra un pedazo de queso y decide subirse a una rama de un árbol para así comérselo un poco más tranquilo. Sin embargo, una zorra que pasaba por ahí a ver el pedazo de queso comenzó a pensar un plan para quitárselo. Entonces empezó a decirle muchos piropos de que cantaba muy hermoso, a lo que el cuervo, lleno de ego y superioridad, comenzó a cantar y se le cayó el pedazo de queso y la zorra lo tomó y se fue corriendo. Antonio le comentó al conde que algo similar le estaba pasando, que estaban echándole muchos piropos para luego aprovecharse de él.